Equipos de medida de parámetros eléctricos. En la siguiente presentación, correspondiente a la materia de ahorro y uso eficiente de la energía, se estará manejando específicamente uno de estos equipos. Todo ello presentado por el estudiante Jimmy Palomino Torres, de la carrera de Ingeniería de Energía. En esta presentación hablaremos específicamente del amperímetro. Abordaremos a lo largo de la misma qué es, qué mide y cómo funciona. Comencemos. Antes de profundizar en el funcionamiento del amperímetro, recordemos, ¿qué son los equipos de medida de parámetros eléctricos? Bueno, pues estos son instrumentos que nos ayudan a medir diferentes elementos eléctricos de manera analógica y o digital. Elementos tales como corriente, tensión, resistencia, continuidad, entre otros. En esta presentación hablaremos más específicamente del equipo que se utiliza para medir la corriente eléctrica, el amperímetro. Amperímetro. ¿Qué es un amperímetro? Bueno, pues un amperímetro es un instrumento que se utiliza para medir la intensidad de corriente medida en amperes que está circulando por un circuito. Como manejamos al principio de esta presentación, existen diferentes equipos que nos ayudan a medir distintos parámetros eléctricos. En este caso, el amperímetro nos ayuda a medir la intensidad de corriente. Cabe recalcar que este instrumento ocupa el principio del galvanómetro. Ahora, el galvanómetro, ¿cómo funciona? Bueno, pues galvanómetro es el nombre histórico que se le da a la bobina móvil de un detector de corriente eléctrica. Dicho galvanómetro se compone de distintos elementos que se muestran en el siguiente diagrama. El primer elemento, que está diagramado con el número 1, es la aguja, que esta es la parte del galvanómetro que nos indica el valor correspondiente a la intensidad de la corriente eléctrica medida. El siguiente elemento es la escala, señalada con el número 2, que esta es la parte previamente calibrada del galvanómetro que nos muestra el valor de la corriente eléctrica. Otro elemento, con el número 3, que es un elemento muy importante de un galvanómetro, es la bobina. La bobina se conforma de cables conductores y es por donde circula la corriente eléctrica que se quiere medir. Después de ello está el muelle con el número 4, que este muelle nos funciona como un ancla o como un resorte que cuando la aguja hace un movimiento, el muelle de recuperación hace que la aguja regrese a su posición original, a la posición inicial. Y por último, tenemos a los imanes permanentes, que estos imanes son los que crean el campo magnético directamente proporcional a la intensidad de la corriente eléctrica. Dicho campo magnético provoca el movimiento de nuestra bobina. Estos son los elementos que conforman a un galvanómetro. Veamos su funcionamiento. Su funcionamiento se puede ejemplificar de la siguiente manera. Recordemos que la aguja y la bobina dentro de nuestro galvanómetro están permanentemente juntos. Bien, pues cuando queremos cuantificar una corriente eléctrica, dicha corriente eléctrica que queremos medir circula a través de nuestra bobina. Esta bobina, al energizarse, crea un campo magnético que, junto con los imanes permanentes, hace que haya un movimiento de la bobina. Si tenemos un movimiento de la bobina, tenemos un movimiento de la aguja que nos indica la cantidad de corriente eléctrica que queremos cuantificar. Ahora, la cantidad de deflexión o de movimiento que señale esta aguja será proporcional a la corriente eléctrica que fluya por una bobina. Es decir, que si la corriente eléctrica que estamos midiendo es mayor, el movimiento de la aguja será mayor. Si la corriente eléctrica que estamos midiendo es menor, el campo magnético es más pequeño y el movimiento de la aguja es menor. Todo ello es cuantificado gracias a la escala, que dicha escala está previamente calibrada para medir dichos elementos y que la medición esté realizada de una manera correcta. Una vez visto el funcionamiento del galvanómetro, veamos cómo funciona un amperímetro. Bueno, pues el galvanómetro es solamente uno de los elementos que constituye un amperímetro. Dicho amperímetro
Se compone de un galvanómetro conectado en paralelo con una resistencia eléctrica. El valor de esta resistencia depende del valor en amperios que se quiera alcanzar cuando la aguja alcance el fondo de la escala. Continuando con el tema de la resistencia, que constituye un amperímetro, dependiendo de la gama de resistencias de las que dispone un amperímetro, cambian los rangos o intervalos de medición. Es decir, si necesitamos un intervalo más grande o un intervalo más pequeño de medición de una corriente eléctrica, la resistencia que tiene que tener nuestro amperímetro también tiene que cambiar a una resistencia mayor o una resistencia menor. Esto es muy importante. Para medir la intensidad de corriente, el circuito que deseamos medir debe abrirse para permitir que el amperímetro se conecte en serie. Tipos de amperímetros. Existe una gran variedad de amperímetros en el mercado, pero los más importantes son los siguientes: el amperímetro magnetoeléctrico, amperímetro electromagnético y amperímetro digital. Profundicemos un poco más en estos. Esta clasificación de amperímetros se puede explicar de la siguiente manera. Estos son los tipos de amperímetros. Como vimos en la diapositiva pasada, existen una gran variedad de amperímetros existentes en el mercado y estos son los que destacan. El primero es el magnetoeléctrico. Estos aparatos tienen una bobina móvil que está fabricado con un hilo muy fino cuyas espiras tienen un tamaño muy reducido. El amperímetro magnetoeléctrico, por lo general, es utilizado para cuantificar intervalos muy pequeños de corrientes eléctricas. Por su contraparte, el electromagnético está constituido de una bobina que tiene pocas espiras de una gran sección, es decir, de un tamaño superior. Este tipo de amperímetro por lo general es usado para medir intervalos de corrientes eléctricas superiores o más grandes. Y por último, el digital, que este tipo de amperímetros utiliza una resistencia de derivación y un convertidor analógico a digital. Recordemos que con las mediciones digitales se eliminan los errores de lectura, ya que las mediciones se visualizan en una pantalla, haciendo que las mediciones de corriente eléctrica en este tipo de amperímetros sea más exacto. Ya por último, expliquemos cómo medir con un amperímetro. Para medir la intensidad de la corriente que circula por un circuito, el amperímetro debe de colocarse en serie para que toda la corriente pase a través del mismo. Como se explicó en algunas diapositivas pasadas, para hacer una correcta medición de una corriente eléctrica con un amperímetro, dicho amperímetro tiene que estar conectado en serie con el circuito eléctrico que queremos medir. Y estos son todos los elementos que se abordarán de un amperímetro en dicha presentación. Ahora se presenta una ronda de 10 preguntas, las cuales sirven como práctica. Dichas preguntas pueden ser respondidas con elementos vistos o mencionados en este video.